A las 10:38 de la mañana le damos los buenos días al ex ministro del Interior, Guillermo Stirling. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias por la invitación. Sí, su primera visita al Observador TV. Exacto, sí. exacto. Bueno, Guillermo, ¿qué es de su vida? Bien, muy bien. ¿Qué hace? Tranquilo, leo mucho, camino, voy a natación, al náutico, en fin, me lleno mi vida y sobre todo paso mucho afuera también, ¿no? ¿Y de los temas de actualidad qué le preocupa más? Bueno, básicamente seguridad, el tema de la educación, seguridad y educación quizás son los temas más que a todos nos preocupan, ¿no? Una buena, yo salgo siempre cuando tengo alguna reunión en el centro, salgo con bastante anticipación, ¿no? Con bastante. Hoy, por suerte, que comienza la experiencia de neutralizar los semáforos, encontré a la Rambla con bastante agilidad, que es un hecho muy positivo. Esa era la intención, aparte de eso, ¿no? Sí, con bastante ágil, ¿no? Creo que aunque tarde esta medida hay que resaltarla, ¿no? Y hay que, ponderar a quienes tuvieron, la osadía de reformar algo, porque evidentemente una de las cosas que uno siente que están los problemas, pero no hay capacidad de respuesta inmediata, ¿no? Claro. ¿Cuántos años es que la Rambla está totalmente saturada y que no llegaban propuestas? Bueno, esta es la primera. Nosotros cuando estuvimos en el Ministerio habíamos tomado la decisión también de neutralizar los semáforos con la Policía de Tránsito y fue muy buena experiencia, pero tuvimos la oposición de la comuna, porque evidentemente nosotros estábamos forzando a los semáforos, y pese a que fue un muy buen resultado, no tuvo después andamiento, ¿no? También propusimos en aquella época el flechamiento de la Rambla de mañana y de tarde, de mañana de Carrasco al centro y de tarde del centro a Carrasco, ¿no? Hubiese sido una muy linda experiencia. ¿Usted cree que eso hoy se tendría que hacer? Claro que sí. ¿Sí? Yo creo que sí. Hay que tomar medidas es decir, hoy el tránsito de Montevideo está muy pesado, pero fundamentalmente el de la Rambla, porque ya no hay horas picos en la Rambla. Hay horas, hay una intensidad mayor, evidentemente, de mañana y de tardecita, pero creo que hay que tomar medidas. Creo que la gente se merece que se tome medidas, Stirling, el Frente Amplio ya pasó los 10 años de gobierno y me gustaría tener su evaluación en materia de seguridad. ¿Vio avances? ¿Vio retrocesos? No, yo le digo de corazón, ¿no? Porque uno cuando llega a cierta edad piensa mucho ya, no en uno, sino piensa en los hijos, los nietos. Me gustaría decirle, ha avanzado la lucha contra la delincuencia. Lamentablemente no lo veo así. No lo veo así y lo lamento porque ha sido un momento con muchos recursos económicos, cosa que no tuvimos en los gobiernos anteriores, y sin embargo ha habido un incremento de la delincuencia, y hay un factor que ha determinado precisamente que la situación de la seguridad o de la inseguridad sea como estamos viéndola hoy, y ese factor es la introducción de la pasta base en el medio. La droga ha ganado campo y evidentemente que eso ha llevado a que el tema de la inseguridad se haya acrecentado. No veo imaginación en todas las estrategias y políticas, de enfrentamiento a la delincuencia. La pasta base entró en la época en que usted era ministro del Interior, ¿verdad? Ahí comenzó, sí, más o menos, yo calculo 2003, más o menos. Yo estuve del 98 al 2004, ¿no? Y en esa época ya se comenzó a sentir... ¿Le pesa, le duele eso, que haya ingresado la pasta base en su época de ministro? No, porque era un hecho, era un hecho que era incontenible, es decir, pasaba y pasa.
en todos los países de América, ¿no? A ver, ¿cómo se explica que hoy, habiendo crecido la economía, habiendo mejorado el nivel de vida de muchos uruguayos, empeoren paralelamente también al mismo tiempo, empeoren los índices del delito? Precisamente yo creo que el tema es, la droga ha distorsionado totalmente esos parámetros de que hay menos pobreza, hay más trabajo y hay más delincuentes y hay más delitos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la droga es un factor distorsionante de todo. Y creo que ha llegado el momento, bueno, de actuar con mucho más dureza, con mucho más firmeza con respecto al tema de la droga. Con penas... Con penas duras, pero ¿usted piensa que es insuficiente lo que hizo este gobierno en la lucha contra el narcotráfico? Hay que ir a más, hay que ir a más. Es decir, yo creo que se ha trabajado bien, es decir, la dirección de droga tenía gente muy, muy competente, entre ellos Guarteche, ¿no? Es decir, el actual director nacional de la policía, tipo con mucha experiencia, y ha llevado adelante, digamos, un equipo que le diría que es muy bueno. El propio jefe de policía actual actuó en drogas, integrando un equipo muy bueno. Creo que se tendría que hacer mucho más. Es decir, el tema de las bocas, la venta de boca, el incremento de apertura de bocas de venta de droga. Creo que se tendrían que tomar medidas, por ejemplo, es decir, la tranza de la droga generalmente es nocturna. ¿Por qué no permitimos el allanamiento de los locales donde se pide la droga? Bueno, porque hay un precepto constitucional de respeto al domicilio que es inviolable en horas de la noche, de acuerdo, pero cuando ese domicilio se transforma en una casa de comercio o vendedora de droga, yo creo que no se justifica que haya un impedimento constitucional. Ahora, ¿no parece una batalla perdida lo de las bocas? Porque todos sabemos que cierran una en la esquina y a los 2 o 3 días abre una cuadra otra. Claro, porque yo creo que necesitaríamos medidas aleccionantes. No es un problema de que uno pida porque pueda tener un sentimiento fascistoide con respecto a ese tema. Pero, es decir, tendría que ser aleccionante las penas con respecto a todo el tema de drogas. Como de la misma forma aquel delincuente que mata a un policía. Tendría que ser aleccionante, tener 30, 40 años de prisión, porque hasta la policía se le ha perdido el respeto. La droga mueve tantos intereses que usted vio los enfrentamientos que ha habido en el Cerro, donde la policía ha tenido que replegarse. Sí, en la zona de Cerro Norte, que a veces no entran. Pero claro, entonces, eso yo creo que es impensable. ¿Y por qué se le perdió el respeto a la policía? Bueno, porque la policía yo creo que está bastante sujetada. Creo que ese es un poco, es decir, tenemos un ministerio donde le cuesta reprimir. Y creo que en términos reales lo que hay que hacer es reprimir. Igual yo tengo la sensación de que desde que ingresó Bonomi al Ministerio del Interior, el Frente le perdió miedo a la palabra represión. Ha sido el ministro que reprimió más el delito, comparado con otro del Frente Amplio. ¿Usted no cree eso también? No, digo sí, con respecto a Díaz y a Tourné, sin lugar a dudas, pero en una proporción, digamos, no muy grande, es decir, porque yo creo que se tiene que reprimir. La policía ha perdido la autoestima. Es decir, el delincuente le ha perdido respeto a la policía. Los otros días un grupo de policías tuvo que salir, retirarse del cerro. Eso no puede ocurrir. También otra lectura que se puede hacer es que nunca les aumentaron tanto el sueldo a las policías como en este periodo, ¿no? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque felizmente para el país, a partir de la segunda mitad del 2003, es decir, la economía se empezó a fortalecer, no por obra de medidas de gobierno, sino por obra de que los commodities comenzaron a valer mucho más. Este gobierno, el anterior gobierno, han tenido recursos que nunca tuvieron
nunca tuvieron los partidos colorados ni blancos, nunca. ¿Por qué? Bueno, porque el mundo creció, es decir, la economía, y como consecuencia del crecimiento de la economía, evidentemente que nuestros commodities comenzaron a valer mucho más. Uh-huh. A Vázquez se lo ha criticado porque mantuvo a Bonomi al frente del ministerio, pero yo insisto con una pregunta que le hacía hace un rato, para que me diga usted si está bien mantenerlo o no. De los ministros del Frente Amplio, ¿no fue el mejor Bonomi? No. ¿No? ¿De los ministros del Interior, dice usted? Sí. Bueno, fue el menos malo. De los ministros del Interior, claro, sí. Fue el menos malo. Fue el menos malo. Fue el menos malo. Y yo creo que sí, que yo no le encuentro una explicación lógica al mantenimiento del dúo Bonomi-Vázquez. No le encuentro. Sobre todo cuando los resultados en materia de seguridad, yo creo que hay un déficit muy importante. ¿No se nota acaso en Montevideo y en el interior, en Canelones, en Maldonado y en el resto del país, que hay una inseguridad? ¿Usted piensa que Vázquez tendría que haber cambiado al ministro entonces? Yo creo que sí. ¿Se imagina alguien del frente que hubiese tenido ese perfil? No, pero creo que sí, evidentemente se debe haber cambiado, ¿no? Por los resultados. Si hubo, digamos, yo recuerdo decir, yo me retiro con un porcentaje muy importante de aprobación pública, ¿no? Y eso hace que el propio doctor Valle me confirmara en seguir en el ministerio. ¿Pero por qué? Avalado con que el tema de inseguridad estaba presente, sí, pero no era un tema que hoy preocupara como preocupa al común de la gente. Hoy hay inseguridad y preocupación por la inseguridad. ¿Qué opina de la promesa que hizo Vázquez de bajar un 30% de la rapiña? Dificilísimo. La deseo de corazón que se pueda cumplir, pero dificilísimo, ¿no? Acá está un tema de gestión también, ¿no? Es decir, el Ministerio del Interior y fundamentalmente la Jefatura de Montevideo necesitan gente, es decir, con mucha capacidad inventiva en las estrategias de combate a la delincuencia. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede bajar un 30% rapiñas y hurtos cuando hace añares que no sucede eso? Yo digo muy difícil, ¿no? Y muy difícil con la estrategia, es decir, que plantea y que siente y aplica Bonomi, ¿no? Digo, estaba el tema de gestión. Yo creo que la gestión es muy importante y ahí es donde fallan mucho en los ministerios. Se anuncia, hace unos cuantos días se anuncia que se iba a iniciar un procedimiento de control de motos. ¿Cómo le van a avisar a los delincuentes que se va a empezar a controlar las motos? Hay que controlarlas sin decir nada. Están advertidos los delincuentes de que en moto no van a poder andar por los lugares que dicen que se va a controlar. Hay una especie de ingenuidad con respecto al enfoque que hay que tener con respecto a los delincuentes. ¿Qué recuerda de su gestión, de esos 8 años? ¿Qué fue lo bueno y qué fue lo malo que hizo? Yo creo que el acercamiento a la gente, ¿no? Es decir, nosotros constituimos centenares de comisiones en todo el país, comisiones de vecinos, y en contacto permanente con ellos, en contacto permanente de las autoridades y jerarquías, desde el jefe de policía a los comisarios, con reuniones semanales, reuniones quincenales. Hacíamos balance de la situación, en qué estábamos fallando, en qué estábamos acertando, y había confianza. Cuando me retiro del ministerio, la policía era la organización número 2 en cuanto a mejor imagen después de la iglesia. Estaba la iglesia y después la policía. Ahora, Stirling, en su periodo también aumentaron las rapiñas. Claro que sí. ¿Y por qué pasó? Claro. ¿Por qué no pudo frenarlo eso usted? No, porque era un hecho natural también de una sociedad que repitió lo que repiten en todas las sociedades del mundo. No hubo prácticamente muy pocos países donde se pueda llegar a una disminución de
de la delincuencia. Y bueno, yo recuerdo que, claro, aquella popularidad que logró usted hizo que lo pusieran como candidato a presidente, que lo transformaran en el candidato del Partido Colorado en un periodo de crisis profunda. ¿Qué se lleva de aquella campaña electoral, de aquella derrota estrepitosa que lo tuvo usted como cara principal? Sí, fueron momentos muy duros desde el punto de vista personal, ¿no? Muy duro, porque evidentemente que yo sentía que el país estaba votando enojado con el Partido Colorado, y votó enojado con el Partido Colorado. ¿Y por qué? Tuvimos crisis económica muy dura, crisis financiera, devaluaciones en Argentina, devaluaciones en Brasil, el tema aftosa. En el momento que el doctor Valle, presidente de la República, iba a anunciar en Estados Unidos la apertura del mercado de Estados Unidos para las carnes uruguayas, ese mismo día surge un brote de aftosa en Uruguay. Todas esas cosas hicieron desocupación, perdimos muchos puestos de trabajo y la gente, perdieron ahorros, y la gente en ese momento evidentemente votó contra el Partido Colorado. Es más, usted no caía mal, pero el Partido Colorado le caía mal a la gente. Exacto, en esa época. exacto. Esa fue la realidad, y bueno, y lamentablemente a partir de ese entonces, salvo un momento ya por el 2010, que hubo un resurgimiento del Partido Colorado, otra vez el partido se ha hundido. Y, ¿por qué? Y va a costar, ¿no? Va a costar. ¿Qué le pasa al Partido Colorado? Porque ya pasaron más de 10 años de la crisis. Yo creo que no ha tenido buena conducción. Yo creo que la conducción, hubo un liderazgo muy absoluto de Bordaberry, y creo que no tradujo ese liderazgo absoluto en motivar y potenciar dentro del partido a la gente, ¿no? ¿Y por dónde está la salida entonces? Es lo difícil, yo veo que es lo difícil. Primero tiene que haber un sinceramiento. Mire, cuando en 2004 fui candidato, tuve esa pésima votación, integré el Comité Ejecutivo Nacional y planteé en las primeras reuniones de que nos debíamos una autocrítica profunda. Desde los dos líderes, tanto Sanguinetti como Valle, todos los senadores, diputados, directores de entes autónomos, intendentes, ediles, tendríamos que hacer un análisis autocrítico de por qué razones nos divorciamos de la gente. Esa fue la realidad, nos divorciamos de la gente. Eso fue en el 2005. Pasó un año sin que el Comité Ejecutivo tomara ninguna medida, razón por la cual renuncié al Foro Vallista que pertenecía y renuncié al Comité Ejecutivo Nacional. De aquel entonces hasta ahora no se ha tomado tampoco ninguna medida de análisis, por lo menos. Cuando perdemos, fíjese que yo tuve 10,6 de votos en la elección del 2004. Bordaberry tuvo 12,9. Ahora. Después de 10 años y después de haber cambiado la situación económica. Y había llegado al 18 en 2009, sí, y ahora bajó al 13, 12,9. 12,9. Es decir, y se dijo en el Comité Ejecutivo que se iban a tomar, se iba a hacer una autocrítica, pero a los 6 meses. Los 6 meses están terminando ahora. Yo hasta ahora no he vislumbrado ningún tipo de medida, es decir, que haga pensar que realmente vamos a empezar a considerar por qué razones nos hemos divorciado de la gente. ¿Por qué la gente ya no confía en el Partido Colorado como confió durante tantos años? ¿Y debe haber un cambio de liderazgo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Por dónde lo ve? ¿Lo ve por Vamos Uruguay o por el vallismo? Buena pregunta, ¿no? Hay algún buen elemento en Vamos Uruguay y hay un buen elemento en el vallismo, ¿no? Pero uno ve cuáles son las realidades políticas por ejemplo, en Europa de España, donde los líderes que están removiendo todo el sistema político tienen 35 o 36 años.
Y esos líderes van a desplazar, recuerde, a los Rajoy y a todos los que están en la vuelta. Le hizo bien entonces al Partido Colorado que Fernando Amado haya optado por su camino, ¿no? Por su corriente. Sí, yo digo, nunca he coincidido con las actitudes políticas de Amado, pero creo que si surgen por ahí vertientes de gente joven, evidentemente que eso le va a hacer mucho bien al partido. Ahora, ¿y qué cree que va a pasar ahora cuando realmente empieza a hacer esa autocrítica el Partido Colorado? ¿Qué cree que va a suceder? ¿El propio Bordaberry se va a dar cuenta que tiene que dar un paso al costado y no ser más candidato o realmente lo van a ir corriendo? Yo creo que la fuerza de los hechos puede llevar a que lo corran, ¿no? Porque hay dirigentes de Vamos Uruguay, claro, del sector de Bordaberry, que dicen, no, Pedro tiene que seguir y va a ser candidato en 2019. De la lista 15 obviamente no dicen eso, todo lo contrario. Sí, pero esas son actitudes voluntaristas que yo creo que tienen más emoción que razón, ¿no? Quizá el tema es que la gente ya asocia mucho al sector de Bordaberry, a Vamos Uruguay, con la derecha uruguaya. Eso ha perjudicado al Partido Colorado. Sin duda, ¿no? Sin duda. Y sí, yo creo que aparte, en los últimos años también, esa expresión que yo digo, nos divorciamos de la gente. Y no pensamos un poco en función de las necesidades de la gente. La ley de 8 horas para el sector agropecuario, por ejemplo. La ley que contempla también el servicio doméstico. Es decir, que contempla tanta gente. Bueno, ¿por qué no fuimos nosotros, que siempre nos caracterizamos históricamente en estar contemplando los problemas sociales de la gente? Hubiese sido una idea bien vallista en el pasado. Bien vallista. Y evidentemente que son ideas vallistas, ¿no? ¿A Coutinho lo ve con futuro ahí en Vamos Uruguay? Se ha machucado, ¿no? Es decir, Coutinho es un muy buen dirigente, pero yo creo que cayó a través de algún error político muy fuerte que pagó sus consecuencias Bordaberry, ¿no? Es decir... pero el error lo cometió allá en Salto. Pero primero creo que el error fue de Bordaberry de impulsarlo a Coutinho para que fuera vicepresidente. Claro. Y evitar de que se cerrara una fórmula netamente colorada y vallista, ¿no? Y eso comprometió también a Coutinho en Salto. Claro, o sea, el error fue de Bordaberry por nombrarlo y por no mirar hacia el vallismo, pero después, claro, Coutinho tuvo un problema ya en Salto, que le ha hecho perder popularidad, ¿no? ¿Cómo no? Va a estar difícil para él esa elección, aparte, ¿no? Yo creo que sí. De la misma forma que en la elección del 2010 había una gran aceptación por parte de independientes y de opositores a Coutinho. En esta oportunidad yo creo que va a tener muchas dificultades. ¿Y qué cree de la concertación? ¿Es el camino el partido de la concertación? Mire, nosotros empezamos a reunirnos allá por el 2003 con el doctor Maggi, con Cucho Sierra, con Pancho Five, con el embajador Castells, a través de que todos veníamos escribiendo y comentando la necesidad de que blancos y colorados analizaran la posibilidad de un acuerdo electoral, programático y electoral. Siempre recuerdo al doctor Maggi que nos decía, las matemáticas siempre ganan. Cuando se suma, el que suma gana. Cuando se resta, los que restan pierden. Blancos y colorados restábamos permanentemente. Los frentistas, con 20 o más partidos, siempre sumaban. Desde las posiciones más antagónicas dentro del esquema frentista, pero siempre sumando. Y así fue que perdimos las elecciones. Pensábamos que iba a ser una solución política realmente importante para Montevideo. Hubo resistencia de ciertos líderes en el proyecto de la concertación. Se le atribuyó un tinto rosado a aquella conjunción blanca y colorada, y se fue distorsionando, lamentablemente se fue distorsionando, pero en última instancia yo creo que la concertación
va a tener que ser una solución nacional. No para esta elección, pero sí para el futuro. Y nacional. Nacional. Claro, a nivel nacional hay que hacerlo. Exacto, porque ¿qué está ocurriendo? Ahora, es decir, los dirigentes departamentales están haciendo cálculos. Bueno, Daniel Bianchi en Colonia es un ejemplo. Daniel Bianchi dijo que va a votar a Carlos Moreira y lo mandan al Tribunal de Ética. Claro, como ya lo mandaron hace unos cuantos años a Zunino en San José. Claro. ¿Le parece que está bien que vayan al Tribunal de Ética por expresarse públicamente a favor de un blanco? Me parece un profundo error político. Profundo error político. Enviarlo al Tribunal de Ética exacto, es un error. Exacto. Falta digamos, de visión política para ver una realidad que salta a los ojos. Delgado, el inspector Delgado en Florida, es decir, trabajó en la elección del 2010 y bueno, y perdió. Y perdió, bueno, porque la capacidad de sumar es la que siempre hace ganar. Y después tenemos las realidades en todos los departamentos. Los dirigentes, ¿qué es lo que quieren? Conservar, digamos, su influencia política para darle respuesta a su gente. Y eso es lo que logró Zunino, con una visión política, digamos, muy audaz, que pagó las consecuencias, porque lo sancionaron, lo excluyeron. Hoy, es decir, van a haber muchos más Zuninos en todo el país. Y más Bianchis. Y claro, por eso vamos a decir, y más Bianchis. Bueno, de hecho hay en otros departamentos, van a ir al Tribunal de Ética más de uno, no solamente Bianchi, pero quizá lo que perjudicó a Bianchi fue que él expresó públicamente en una conferencia de prensa que iba a votar a Moreira. Si lo hubiera votado sin decirlo ante los medios, pero en algún acto, o sea, más de callado, no iba a pasar nada, porque a mí Bianchi acá me decía, y es verdad, toda la vida hubo dirigentes colorados que votaron a blancos en departamentales y blancos que votaron a colorados, claro. Y que lo decían en actos políticos también. Capaz que el error mío o la exageración fue convocar una conferencia de prensa para anunciarlo. No, a mí me parece que estuvo bien. Fue muy leal con la opinión pública. Muy leal, muy franco con la opinión pública. Y creo que si las reformas y las autocríticas del Partido Colorado comienzan con este tipo de sanciones, es decir, pobre Partido Colorado, ¿no? Es decir, ponerse vendas en los ojos y no ver las realidades, como la vio Sánchez, Bianchi, como la vio Zunino hace unos años, como la vio Delgado en Florida, ¿no? Y también cuando se ve este periodo, ¿no? Desde octubre hasta acá, la frutilla de la torta de la crisis colorada es lo que pasó con Ney Castillo, ¿no? Claro, claro. Y yo creo que ahí hay un mensaje muy claro cuando lo desautorizan a Bordaberry en esa votación, de que un grupo importante de convencionales apoya a Novick, evidentemente, y desconoce a Bordaberry, con 7 votos Bordaberry contra 100 y pico apoyando a Novick. Creo que ese es el primer síntoma más importante que deberá tomar en cuenta, digamos, Bordaberry para su futuro político, ¿no? Claro, porque se tiene que haber sentido desautorizado ahí. Totalmente. Ahora, yo digo que en el tema de la concertación y de sus candidatos, la concertación tiene tres buenos candidatos. Es decir, tanto Garcés como Novick y como Rachetti son 3 buenos candidatos. Rachetti terminó siendo un candidato de emergencia igual. Exacto. Ahora, a mí me convence mucho Novick, sin desconocer la capacidad de Garcés ni de Rachetti, pero la capacidad de Novick, un hombre de experiencia, un empresario. La intendencia lo que necesita es un gran empresario, que tenga la visión de empresa que es la intendencia para poder realmente dar satisfacción a los ciudadanos de Montevideo, ¿no? Stirling, fue muy amable, ¿eh? Gracias por visitarnos. No, por favor, con gran gusto, ¿no? Que pase bien. Hacemos una pausa y se viene en un ratito Ignacio Chance para hacer su columna de deporte. Ya volvemos.